TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen en Voces de la Democracia. El día de hoy hablaremos de derecho de réplica y libertad de expresión. Soy Elisa Alanís, les doy la bienvenida y antes de dar inicio con nuestra charla y presentar a nuestros panelistas, los invito a ver el siguiente reportaje. Voces de la Democracia @ife.org.mx. La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Así reza el artículo 6 de nuestra Constitución, cuyo contenido, gracias a la reforma electoral de 2007, introdujo la figura del derecho de réplica, derecho por el cual los individuos que se sienten afectados en su honor o reputación por informaciones falsas producidas en los medios de comunicación pueden exigir un espacio similar al de la injuria para rebatirla. La incorporación y reconocimiento a la réplica como derecho no fueron acompañados con una ley reglamentaria que permitiera su efectivo ejercicio y las modalidades y garantías con las que el mismo podía ejercerse. A pesar de ello, un derecho fundamental existe en cuanto la Constitución política lo estipula, por lo tanto es vigente y compete a las instancias administrativas y jurisdiccionales aplicarlo. En el caso electoral, el derecho a réplica está legalmente regulado y establecidas sus principales bases de ejercicio en el artículo 233 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que garantiza este derecho para partidos políticos, precandidatos y candidatos. Pero el derecho a réplica debe trascender el ámbito electoral, ya que aunque contra la difamación y la calumnia existen medidas civiles y penales, incluso esté consignado en la ley de imprenta de antes de 1917, eso no es excluyente del bien jurídico tutelado en el ejercicio pleno de la réplica. El derecho de réplica no solo protege la intimidad, imagen y dignidad de las personas, sino que obliga y establece las bases para la obtención de mejores contenidos, para la formación de mejores periodistas, para la creación de medios de comunicación más democráticos, justos e incluyentes que coadyuven a la creación de una conciencia social y opinión pública basadas en hechos reales y objetivos. El derecho de réplica atiende y vigila, pues, la libertad de expresión y el derecho a la información. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Bueno, derecho de réplica, libertad de expresión, un tema amplio, importante, actual. Para ello nos acompaña nuestro panelista, estará bien dicho panelista, porque hay un analista, académico, doctor Luis de la Barrera Solórzano. Qué gusto que estás con nosotros. Bienvenido. Gusto, Elisa, es director general del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad. Muchas gracias. Y también nos acompaña Marco Levario Turcot. Marco, qué Hola, gusto, director de la revista Etcétera. El gusto es mío, Luis. Bueno, derecho de réplica, libertad de expresión en un contexto como el que estamos viviendo actualmente. No me refiero únicamente sobre la legislación pendiente, las regulaciones, sino hablábamos hace un momento y me gustaría iniciar esta charla hablando de los medios alternativos. Marco, nada más como para puntualizar la complejidad en la que se enmarcan estos temas hoy en día, las redes sociales, por ejemplo. ¿Qué valor le podemos dar al derecho de réplica, por separar los dos temas, en las redes sociales, por ejemplo?
en donde parecería que a veces es mejor guardar silencio que defenderse. Sí, sí, sin duda. Digamos, las redes sociales son un plano secuencial, bidireccional, quise decir, que nos enmarca no a lo que creían los teóricos en los 90s, que pensaban de un espacio alternativo virtual. No hay nada más real, creo, y más significativo de un cambio de época, creo que no exagero, junto con Manuel Castells, considerando que estamos viviendo algo tan históricamente relevante como cuando hablábamos de la revolución industrial. Si estamos hablando de planos secuenciales de convivencia social, de interacción permanente, es prácticamente inimaginable reglamentar, porque entre otras cosas no se trata de medios de comunicación propiamente dicho, sino de espacios de relación, la propia réplica, y sucede que ahí en esos espacios, en la web 2.0, en Internet 2.0, se gestan rumores, acertos, difusión de noticias, entretenimiento, chistes, etcétera, etcétera, de una manera tal en la que solo nuestra capacidad para discernir entre la inimaginable, incontable gama de información que se recibe en las redes es como podemos procesar y en consecuencia participar, si así lo deseamos, dentro de las propias redes, o incluso estas mismas, cuando con la información que proveen determinan nuestra propia canal de decisiones. No creo entonces que haya más réplica que la propia interacción social en la que participan políticos, artistas, ciudadanos en general, etcétera, etcétera, con distintos roles en ese plano horizontal de convivencia. No creo que tenga un papel. Empieza a haber ya algunas iniciativas, bueno, por cierto, esta semana, una que finalmente no se presentó a la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, que pretende reglamentar el uso de las redes sociales, el Twitter, por ejemplo, en donde parecería, ya lo comentas, algo muy difícil de hacer. Me parece, no creo que pueda haber control, Luis. Toda reglamentación, toda normativa debe ser aplicable. Si nosotros emitimos una norma que no se pueda aplicar, por más que las intenciones sean muy buenas, esto es absurdo. Sería un poco como querer reglamentar el chisme en una comarca, en una villa o en una vecindad. Es absolutamente imposible. Sí. Entonces decir, queda prohibido que dos vecinos se reúnan a tomar un café y hablen mal de un tercer vecino. La intención es muy buena, es muy constructiva, pero es absolutamente imposible que una disposición así pudiera ser cumplida. Entonces sería absurdo. Una norma que no puede ser cumplida, que de principio sabe que no puede ser cumplida, no solamente no tiene sentido, sino que demerita todo el cuerpo normativo. ¿Es en este sentido la red del espacio público por excelencia? Sí, hoy día sí, y tiende a consolidarse en México, en esto que hemos dado en llamar la sociedad de la información, el crecimiento justamente del uso de la computadora y en particular de las redes sociales ha ido en un crecimiento exponencial del 85% por año en Europa, del 75% en América Latina, siendo México uno de los países más atrasados al respecto, en relación con el enorme avance que hay en Brasil y Argentina. Pero, digamos, ese es un plano de comunicación. El otro, el de los medios de comunicación tradicionales, y coincidiendo con Luis sin lugar a dudas, en relación con este derecho de réplica que sí sigue, digamos, manteniéndose en una escala aspiracional, al menos dentro del deber ser que pudiera uno esperar como parte de sus derechos frente a estos medios tradicionales, el de réplica, sí creo que sigue siendo una aspiración. No me parece que del modo tradicional a como se ha pensado, no creo incluso que esta normatividad que ha delimitado el Instituto Federal Electoral sea la idónea para ello. Me parece incluso no solo que sobrecarga aún más de funciones al propio instituto, sino que incluso está mal diseñada, por no citar ideas que llegaron a tenerse dentro del propio IFE, para incluso que quien tuviera que
acceder a ese derecho de réplica si las palabras, por ejemplo, en los medios de comunicación impresos se excedían, tenía que entrar con dinero. Imagínense ustedes ese despropósito. Platícanos, ¿no? un poco, Marco, te voy a interrumpir para contextualizar este tema que me parece importante para aquellos que no están familiarizados con lo que ha sucedido en este tema de derecho de réplica y las facultades que se han trasladado, por ejemplo, del Congreso a un instituto electoral. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Qué ha pasado? Que se han trasladado, esa es una manera de decirlo. Otra manera de decirlo es que el Instituto Federal se ha abrogado la posibilidad también de cubrir, en efecto, un espacio de una pendiente, entre muchas otras que tiene el Congreso. Es decir, en nuestro país no existe regulado, ¿no?, como tal el derecho de réplica. Hay un esfuerzo reciente en esto que dio en llamarse como el decretazo, ¿se acuerdan ustedes?, en la administración del presidente Vicente Fox, Ajá, cuando el secretario de Gobernación era Santiago Krill, y esto fue en 2004. Pero no hay un andamiaje en el país que nos permita, digamos, el ejercicio del derecho de réplica. Soy de los que creen que en no pocas ocasiones pensamos tanto en el deber ser de los propios medios que diseñamos incluso mentalmente una norma que, como diría Luis, resulta infuncional. No hay derecho de réplica, pero no creo que pueda pensarse en un andamiaje tan complicado como llega a pensarse o en el Congreso o en el propio Instituto Federal Electoral para llevarlo a cabo. De tal suerte que creo que se requiere más mecanismos más sencillos, por un lado, pero también, por otro, asumir que en la propia credibilidad de los medios de comunicación y la propia dinámica de los medios con sus audiencias o sus lectores van modulando, acotando y haciendo real o insuficiente el derecho de réplica. ¿Qué quiero decir? Que medios de comunicación como... Quiero decir que hay una arbitrariedad de los medios para definir ese derecho de réplica y por ende vale la pena que lo tengamos. Pero por otro lado, no pensar hay que pensar más en la dinámica de los propios medios de comunicación, en virtud de que no conozco uno que haya cumplido, digamos, dentro de este deber ser, Luis, con el derecho de réplica. El periódico Reforma, a propósito del IFE y sus varias críticas, incluso en mi opinión distorsiones informativas, que no publica las aclaraciones respectivas de la Dirección General de Comunicación Social del Instituto, es prueba de ello. Y prueba permanente de ello es la falta de autocrítica que tienen los medios de comunicación. El día de hoy nuestros radioescuchas se enterarán de que la Suprema Corte de Justicia va a resolver en torno de una demanda que La Jornada llevó a cabo en contra de la revista Letras Libres, porque hace unos años la revista Letras Libres consideró que el periódico Reforma apoyaba... La Jornada. Sí, La Jornada, disculpa, sí. La Jornada, es cierto. La Jornada apoyaba a el terrorismo, en particular en España. De tal suerte que nos encontramos con medios de comunicación muy poco proclives a la autocrítica. Ciudadanos desprovistos de un andamiaje legal para enfrentar esa arbitrariedad con la que se encuentran los medios de comunicación. Y creo también que institutos como el Federal Electoral, que se meten hay un dicho, ¿no?, que dice éramos pocos y parió la abuela, ¿no? Entonces el IFE con todas las cosas que tiene que hacer, ¿no? Porque le toca monitorear... Con 6 consejeros. Ajá. Con 6 consejeros tiene que monitorear a los medios de comunicación, ¿no? También facultades nuevas a raíz de la también ley que se aprobó. ¿Qué otra cosa? Bueno, que no haya recursos... Y en consecuencia sancionar al delimitar las pautas, ¿no?, de la autoridad y de los partidos políticos. Ajá. Para con los medios de comunicación electrónicos, porque con los impresos sí se puede anunciar, con los electrónicos no se puede anunciar. Como este es el año del centenario de Cantinflas, parece que lo estuviera honrando yo, pero no es el caso. Así como lo estoy diciendo ocurre, de verdad. Sí. De tal suerte que con todas esas funciones de capacitación electoral, etcétera, etcétera, dicen, y también a los odiosos medios de comunicación de los poderes fácticos, ¿no?, porque además antes era muy, digamos, difícil enfrentarse a los poderes fácticos, ahora da etiqueta, o sea, da presencia, ser un luchador contra los poderes fácticos te da un reconocimiento, un estatus. Entonces, vamos contra los poderes fácticos a demostrar. Y entonces diseñan una propuesta de derecho de réplica desquiciante.
De tal suerte que, exacto, como decía el doctor Luis de la Barrera, se distorsiona, se demerita la función de la propia norma porque esta finalmente al diseñarse resulta inaplicable, ¿no? Si esta norma no es aplicable, ¿cómo debería ser? ¿Quién debería actuar? Porque quienes nos escuchan, nos ven en estos momentos, dirán, oye, al inicio de este programa vimos que nuestra Constitución, artículo 6, está plasmado. ¿Qué está sucediendo, Luis? Creo que el derecho de réplica es un derecho correcto, que la libertad de expresión no puede llegar a la calumnia, por ejemplo, y hay que entender lo que es la calumnia. La calumnia es imputarle falsamente a otra persona un delito a sabiendas de que se está diciendo una falsedad. Contra una calumnia, cualquier persona, y no solamente un candidato, un funcionario o un partido político, tendría que poder defenderse de una manera inmediata. Y los periódicos los noticiarios de radio, de televisión, etcétera, tendrían que sacar el desmentido o la aclaración respectiva, y tendría que ser inmediato. Ha habido casos verdaderamente ridículos. Alguna vez el Universal calumnió al doctor Carpizo siendo procurador. El doctor Carpizo mandó una carta muy enérgica para que hiciera la aclaración de que lo que se estaba publicando era completamente falso. Y el Universal sencillamente no publicó esa carta. Y se trataba del Procurador General de la República. Entonces Carpizo inició un juicio. Y creo que 2 años después, como la resolución era que en el mismo espacio de la calumnia saliera el desmentido del calumniado, sale un encabezado a 8 columnas que nadie entendía, porque nadie recordaba lo que había pasado 2 años atrás. Hacía 2 años. Pero, es más, ahí reforzaba un poco más el tema de la calumnia misma, ¿no? Según el ejemplo de Luis, en efecto, Raúl Salinas, según la nota informativa del periódico Universal, le habría entregado un par de caballos pura sangre al entonces Procurador General de la República, en efecto, como parte, digamos, de los buenos oficios que implicaban poderlos sacar de la cárcel. Todos sabemos que en ese periodo habría sido acusado de distintos delitos Raúl Salinas, y en efecto, 2 años después, habiendo ganado la demanda, sale una cabeza desquiciante que no hace otra cosa sino lo que tú comentas, ¿no? Afianzar un poco el sentido de la injuria de la que había sido objeto el procurador entonces, ¿no? Yo creo entonces que para defenderse de una calumnia es correcto que todo medio de comunicación esté obligado a publicar inmediatamente en el mismo espacio donde se dio la calumnia una aclaración o un desmentido, y parecería muy razonable que ese desmentido tuviera un espacio delimitado. No hay nada que no se pueda decir en una cuartilla. El tema más importante, una declaración de amor, una declaración de guerra, se puede decir. Un párrafo. de amor, sí, está con pantomima. Lo que ya parece un poco rocambolesco es querer reglamentar esto hasta con número de ¿Los detalles? hasta con número de caracteres. Estornudos. Como siempre dicen, el diablo está en los detalles. Cuando un lector o cuando un actor político manda una carta a un periódico y la carta es excesiva y el periódico se porta éticamente, dice, carta resumida por razones de espacio. Entonces, la carta de 20 cuartillas la resume en 2 párrafos. Y si esos 2 párrafos tienen lo sustancial, el autor de la carta, el autor del desmentido, queda más o menos satisfecho. Hubiera querido que se le publicaran las 20 cuartillas, pero no hubiera alcanzado el periódico. Entonces, bueno, con dos párrafos. Ese es un derecho que debieran tener no solamente los partidos, los candidatos, sino cualquier ciudadano, cualquier persona, y es un derecho que debe poder ejercerse inmediatamente, que al día, en la emisión siguiente, si es un noticiario, o al día siguiente, si es un periódico, al mes siguiente, si es una revista mensual, pueda publicarse ese desmentido, esa aclaración, etcétera, ¿no? Pero esto no podemos desligarlo de la génesis de todo este asunto. Sí. La génesis tiene que ver con lo que se ha llamado absurdamente propaganda negativa. Sí.
Y aquí entramos a un problema que tiene que ver con la libertad de expresión y que requiere de un tratamiento muy distinto a lo que es una calumnia. Si una persona dice que cierto candidato le parece que no va a ser un buen presidente, que cierto candidato le parece que va a ser un peligro para México, que cierto candidato le parece que va a significar un enorme retroceso en nuestro proceso de avance, etcétera, esto tendría que permitirse absolutamente porque es parte del juego democrático y de la libertad de expresión. No se está calumniando a nadie, se está diciendo, me parece que ese candidato no es el más adecuado. Entonces, toda esta reglamentación parte de aquel afán por controlar o por cancelar expresiones desfavorables contra un partido o contra un candidato. Y entre una cosa y otra hay una diferencia abismal. Dentro de esta definición en relación a la calumnia y que debe ser en este caso aplicable el derecho de réplica, están también figuras como la injuria, la difamación. ¿Estas figuras entran en el paquete de calumnia? No. Eso es muy importante aclararlo. Entre la difamación y la calumnia, que a veces se utilizan como términos sinónimos, hay una diferencia enorme. La calumnia es, como ya dije, imputarle falsamente a alguien un delito. Yo digo de un adversario político que es un pederasta, lo cual sería imputarle un delito, y eso es falso. Yo al calumniarlo estoy cometiendo un delito. Sí. El delincuente es el calumniador. Yeah. Pero si esa persona en efecto recibió una sentencia condenatoria por un acto de pederastia, y yo lo digo, no lo estoy calumniando, estoy revelando un hecho y sin embargo lo estoy difamando. Porque la difamación consiste en dar una información sobre cierta persona o sobre cierta organización, sobre cierto partido, verdadera o falsa, que afecte su buena fama. Entonces, si yo digo de una persona, esa persona es muy antipática y cuando uno va a su casa al invitado le hace majaderías, pues lo estoy difamando, estoy afectando su buena fama, pero no lo estoy calumniando, ni siquiera le estoy haciendo, como decían nuestras abuelitas, ni siquiera le estoy levantando un falso testimonio. Sí. Es una persona insoportable, groserísima en su casa. Él invita a una cena y se pone de mal humor y lo corre a uno antes de que haya cenado. Es una persona insoportable, es un mal anfitrión. Y si yo lo digo, lo estoy difamando, pero no lo estoy calumniando. Lo que no debe tolerarse, lo único que no debe tolerarse es la calumnia. Hay un elemento tercero, creo yo, que dentro, digamos, del propio juego público vale mucho la pena tener en cuenta, que es, aunque no haya ni difamación ni calumnia, puede ejercerse el derecho de réplica en virtud de considerar insuficiente o parcial una información que sobre de sí o sobre un organismo o instituto o partido se ha dado. Este candidato dejó determinada deuda en el estado de Tamaulipas, y en el periódico. Y ese candidato puede tener en cuenta la posibilidad de informar que además de eso lo utilizó para cuestiones de salud, de empleo, etcétera, etcétera, de tal suerte que el derecho de réplica no solo implica, aunque sea lo más llamativo, ¿no?, la propia calumnia o la difamación. Y esto sería correcto, este espacio para quien está queriendo aclarar una cierta información. Si se trata de una información distorsionada o parcial, incompleta, si se trata de una opinión sobre un cierto candidato, creo que ya no procedería que el que está siendo objeto de un comentario desfavorable tuviera que pida un derecho de réplica, aunque sería conveniente también, como parte de derecho a la información, tener siempre todas las visiones. En ese aspecto ético y profesional del periodismo, pero no normativo, es decir, un periódico no podría decir, es que como ya aquí este articulista dio una opinión contraria a la de esta persona tiene que ejercer su derecho de réplica. Yo tengo la obligación como medio de dar. Eso yo no coincidiría en que se normara a propósito del entonces qué hacer. Sí. Eso forma parte nada más de las pretensiones deontológicas o éticas que pueda tener el periodista, ¿no?, junto con un elemento adicional que es, en el caso de las versiones impresas, pues ya se tiene la plataforma digital para, por ejemplo, en el caso de la revista Etcétera, nunca pase un mes
sin que el aludido quisiera y así se, digamos, abriera el espacio de réplica para que de inmediato en este espacio digital. Pero entonces son dos órdenes, ¿no? El ético y el legal, y no creo que en relación con las diferencias de opiniones el derecho de réplica tendría que ser así, normado tal cual, sino como parte de las obligaciones éticas y profesionales de los periodistas. Y el espacio es muy importante, porque si una persona es calumniada, o un partido es calumniado, un candidato, y es calumniado 8 columnas, y manda una aclaración, y la aclaración se publica en la página 43 de la sección deportiva, entonces no hay un trato equitativo, ¿no? O incluso la falta de reconocimiento del error, que eso también... La falta del error, claro. ¿No? Que puede no ser normativo, sino ético y profesional de parte del diario. Por ejemplo, el periódico Reforma distorsiona información relacionada con algo que llamó cochinito en cuanto al ejercicio del presupuesto y ahorro, que en mi opinión muy legítimamente resolvió el IFE. Pero bueno, esa es mi opinión y no importa. El asunto es que el IFE manda una carta de aclaración a esas 8 columnas y Reforma no la publica sino hasta 2 días después, viéndose obligado el director general de comunicación social del IFE a difundir esa información en otros medios de comunicación porque Reforma no lo había publicado. Y luego lo hace, el periódico, lo hace, como dice Luis, en interiores, sesgado, pequeña la carta, en fin, con puntos más pequeños, etcétera, etcétera, puntos, quiero decir, del tamaño de la letra, etcétera, etcétera, y no reconoce su error. Como La Jornada, el sábado pasado, que publica un fotomontaje, un evidente fotomontaje que además comete la falta ética, esa no creo que legalmente tenga que ser normada, de colocar el nombre del fotógrafo. A ver, voy a hacer una pausa y volvemos a este tema porque además sí hubo una respuesta del diario. Bueno, pero sí la se vamos puede a considerar comentar. Una respuesta. Bueno, no, sí, respondió a las críticas que se le habían hecho. Sí, sí, claro. No respondió a la persona que... Las personas involucradas. Claro. Pero, ¿qué les parece si escuchamos la palabra de ciudadano? Porque preguntamos qué se puede hacer en caso de injuria, difamación, calumnia. Aquí se metió todo en un solo saco, pero se plantea específicamente el tema de los medios de comunicación masiva. Esto es lo que opinan los ciudadanos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Mediante un debido proceso, la persona que injuria o difama tiene la obligación de esclarecer o aclarar la situación mediante los mismos medios por medio de los cuales haya injuriado o difamado. Trátese de revistas, periódicos, televisión. ¿Demandar? Tengo entendido que ya es calificado como delito, ¿no? Que se puede ya demandar, pero no sé más. Los medios de comunicación tienen su misión, pero tal vez haga falta un poco de ética para manejar sobre todo a las masas. Pues pienso que hay leyes que protegen a los difamados, ¿no? Pues acudir a las instancias, no sé, realmente yo nunca he vivido ese problema de haber sido injuriado ni difamado. Podría demandar, yo creo. ¿Sí? No conozco bien la ley. No tengo ni idea, la verdad, sí no. No sé, demandarlos, ¿no? Algo así. Lo que maneja el Código Penal, es muy difícil acreditar una difamación en ese medio. Es mejor recurrir a la vía civil y pues ya estimar una cantidad que haya ocasionado el daño moral, y a juicio de un perito, de un psicólogo, se va a determinar una cantidad por parte de la parte actora. Pues en realidad estos delitos, como no son graves, no contempla grandes medidas, es más, es muy difícil que lleguen a prosperar. Debe denunciar, porque los medios de comunicación no son libres, autónomos para herir a cualquiera o para ofender a cualquiera y sin que tenga ningún castigo. O sea, los medios deben de tener límites, ¿sí? No silenciarlos, pero sí deben de tener límites. Porque hay muchos, ustedes han visto con el tiempo, hay muchos medios que han acabado con personajes, con políticos, con todo el mundo, porque se lo proponen, ¿sí? Pues sí tiene que haber algún medio de decirles que no se extralimiten, nada más. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Marco,
uno de los entrevistados decía, es que hay medios que han acabado con políticos, reputaciones. Doctor, ¿cómo poder conciliar, por una parte, la labor periodística en la realidad también del país, en relación a los medios de comunicación, nuestro perfil también como país que ha decidido y adoptó, por ejemplo, los medios, el modelo de medio comercial desde un inicio, en donde medios públicos no existen como figura jurídica, por ejemplo? Y en ese contexto, ¿cómo garantizar, por una parte, la libertad de expresión y por otra, la participación y la pluralidad y, en su momento, cualquier tipo de derecho que el auditorio o la gente que se ve implicada en una información pueda tener? La libertad de expresión tiene límites muy claros que señala la Constitución. Nadie tiene libertad para calumniar, nadie tiene libertad para llamar a cometer un delito o para hacer la apología de un delito. Por ejemplo, nadie tiene la libertad para celebrar un acto terrorista o para celebrar cualquier otro delito, para atacar los derechos de tercero. Fuera de eso, la libertad de expresión debe ser lo más amplia posible. Respecto de la participación, hay que decir con toda claridad que una absoluta participación sería imposible. Es decir, un periódico tiene un cierto número de páginas, un noticiario tiene un cierto número de minutos de duración, y si todo el mundo quisiera participar sería absolutamente imposible. Necesariamente hay que discriminar. Un periódico invita a ciertas personas para que sean sus articulistas. Y alguien puede decir, bueno, pero se está violando mi derecho a escribir un artículo. Y yo soy mucho mejor articulista que aquel, que es un sentimiento muy humano. Yo debería tener esa columna y no soy esa persona. Eso creo yo, ahora que no tengo trabajo en ningún periódico, por ejemplo. Gracias, Luis. No, y Marco tendría una voz como la de Marco, siempre hace falta. Lo que es incorrecto es que ese medio haga de su espacio un uso para calumniar o para tergiversar. Hay una anécdota que Marco conoce muy bien, muy interesante. Cuando fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, en mis primeros 4 años, fui muy elogiado por La Jornada. Pero a partir del caso de Paola Durante, del caso Stanley, entonces me volví el enemigo número 1 de este periódico. Y hacia el final de mi gestión publicaron que la comisión no pagaba sus impuestos, lo cual era una calumnia. Era una calumnia. El propio consejo de la comisión mandó una carta a la directora del periódico. Y en el consejo de la comisión había 4 editorialistas del periódico: Miguel Concha, Rolando Cordera, Soledad Loaesa y Cristina Pacheco. Y la directora no la publicó. Y se le insistió, se le telefonó, etcétera, y no la publicó. Tuvo que salir esa carta como una inserción pagada, que son carísimas. Sí. Pero entonces ahí tenemos Bueno, y un vacío legal, un vacío además... En beneficio económico de los medios, como el caso que cita Luis, pero no solo, sino el periódico Reforma, insisto, es asidua la publicación de cartas que abajo, aclaratorias que abajo dicen inserción pagada, pero regresando a la portada de esta foto, de este fotomontaje del periódico La Jornada, en efecto, no se le explica, se violan varios derechos, ¿no? El de la información, para que el lector entienda, comprenda que lo que se trata es de un fotomontaje. Luego, hay un uso faccioso, en donde distorsionas una imagen para definir o para afianzar un determinado, el que sea, planteamiento editorial. Quien dice que colocar a Marcelo Ebrard riendo junto con Lozano era una intención de La Jornada para apoyar a Enrique Peña Nieto y todos riéndose, etcétera, etcétera, un poco para asociar a Marcelo Ebrard con la mafia, dice Andrés Manuel López Obrador. Eso ya es subjetivo, digamos. Lo que sí es un hecho es que no hay una cabida para las propias aclaraciones de los involucrados ahí, y creo que en esos aspectos es donde sí
no cabe la menor duda, debiera ejercerse ese derecho de réplica. Ahora, ¿qué sucede en el caso de la calumnia? Y me parece muy ilustrativo lo que sucedió en la jornada, en este ejemplo que nos das, Luis. Además de la publicación, además de ese derecho de réplica que debería estar presente, que no se realizó, ¿qué otras implicaciones de orden legal se tienen? Se puede acudir a la vía judicial, por supuesto. Es un acto ilícito, es un acto que... Entonces es un delito. ¿Con derecho de réplica o no? Se puede acudir. Amerita, claro. Ahora, lo menos a que tiene derecho un calumniado es a que pueda dar su propia versión y que si en efecto se trató de una calumnia, el propio medio ofrezca una disculpa. Es lo menos a lo que tiene derecho. Además de que tiene a salvo sus derechos por la vía judicial, por supuesto. Y por la vía judicial, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo es el proceso? Primero no tiene... ¿No funciona? No, sí, claro, y eso se da no solo en el ámbito de los medios de comunicación, sino entre particulares. Si yo estoy cenando con Luis y siento que necesito emprender esas acciones en virtud de que me siento deshonrado, calumniado o algo por el estilo, recurriré. Esto es al margen, Luis me corregirá si no, de la propia dinámica de los medios de comunicación. Sí. Ahora hubo también modificaciones en ese sentido y se pasa del ámbito penal al ámbito civil. Hubo también algunas modificaciones en relación a cuál sería la aplicación del... Sí, lo que pasa es que no tiene un carácter penal, exacto, como por ejemplo pretendió la iniciativa del diputado del PRI, Zamora, se apellida, ¿verdad? Sí. Arturo Zamora, en donde pretendía penalizarse el delito de difamación, que se ha retirado, ¿no? Iba a ser calificada dentro de la Cámara de Diputados. Esa entre múltiples otras iniciativas. Yo no creo que el derecho de réplica deba de integrar esos recursos que de por sí ya la ley comprende. Pienso en mecanismos más sencillos, menos abarcadores en todos los detalles, ¿no? De ahí mis reparos con la iniciativa que tiene el IFE o con las iniciativas que se han presentado en el Congreso. Pienso en algo más, un carácter de obligatoriedad con consecuencias, creo yo, del ámbito civil, salvo que explorándose otras vías y así entendiéndolo la persona que haya sentido violada sus derechos pueda explorar otra vía, ¿no? Pero no sé si me explico, no en el ámbito de que tú digas públicamente que no estás de acuerdo con tal o cual candidato y digas que es un peligro para México. Yo no puedo a ti demandarte. Este es un ámbito importante, el de las diferencias, ya lo comentabas, Luis, porque el derecho de réplica y lo que se está reglamentando, lo que se pretende reglamentar y aplicar, está en este contexto y no se puede, decías, desligar de la génesis que se está viviendo. Entonces, ¿cuál sería? Y aquí incluyo también a los medios electrónicos, incluyo a las redes sociales, en concreto, para ir aterrizando el tema, lo que sí debe entrar en un ámbito de derecho de réplica y lo que no se debe regular o no, simplemente no se puede, como lo comentabas en un principio. Yo tengo una opinión muy clara. Por supuesto, debe haber el derecho de defenderse inmediatamente de una calumnia, de una tergiversación al informarse sobre un hecho o de una información parcial. Se dice, por ejemplo, esa escuela no tiene más que un baño. Sí, pero esa escuela tiene 2 niños y del mismo sexo. Está bien que tenga un solo baño. Hay que aclararlo. Fuera de la calumnia o de la información tergiversada, falsa o parcial, creo que todo lo demás podría decirse en relación a un candidato, a un partido, a un servidor público. El juicio puede ser incorrecto. Sobre cualquier funcionario vamos a encontrar, digamos, sobre el presidente de la República. Va a haber quienes piensen que ha sido un gran presidente y quienes piensen que ha sido muy mal presidente. Y todo eso puede decirse, siempre y cuando no se incurra en
en una calumnia. Incluso la difamación, que es algo éticamente... Hay una difamación diciendo la verdad y hay una difamación diciendo una falsedad. Exacto. La calumnia, y esa es una definición muy clara, es falsa. La imputación falsa de un delito. Ahora, en la difamación, en la que se dice una mentira, la cosa es mucho más complicada. Digamos, Fernández Noroña saca una manta injuriosa para el presidente. Esto es una difamación, pero no es una calumnia. No es una calumnia porque no le está imputando un delito. Le está imputando una conducta que Fernández Noroña, en su personalidad bastante curiosa, piensa que es una conducta indeseable, que es una conducta que es reprochable. No es una calumnia, pero es una difamación. Si estuviera salido en un diario como afirmación de un editorialista, de un reportero, ahí el asunto es bastante más complicado, pero se resuelve con lo que dice Marco. Es una información, se está dando información sobre un hecho verdadero o falso que el imputado o el involucrado puede aclarar. Pero tú dices, Marco, ahí sí debe entrar el tema de derecho de réplica y Luis, no sé si tú estés de acuerdo necesariamente con ese tema o decir únicamente cuando existe una calumnia debe existir el derecho de réplica. ¿En qué momento sí derecho de réplica y en qué momento no? La difamación que es falsa, porque la difamación puede ser verdadera, sí, verdadero o falsa. Ajá. Ahí debe entrar porque cae dentro de lo que Marco ha señalado muy bien. Es una información falsa o tergiversada. Sí. No, incluso sigamos con el ejemplo, porque además es paradigmático de la ausencia, no solo del derecho de réplica, sino de la falta de insumos éticos y profesionales, porque la periodista que consigna esa manta a la que alude Luis, la dice, que es Carmen Aristegui, y entonces le exige, ¿no?, en algo ya demencial, le exige al presidente de la República que haga una aclaración al respecto, de tal suerte que lo primero que hay que aclarar es que el derecho de réplica es lo obvio, es una prerrogativa personal, yo resuelvo o digo, no, esto que acaba de decir el personaje curioso, como dice Luis, me gustó el término, no le hago caso, o sí le hago caso y lo resuelvo. Lo conmina el derecho de réplica, a que ejerza su derecho de réplica, Marco. Es una manera muy elegante. O sea, Carmen Aristegui estaba conminando al presidente a ejercer su derecho de réplica ante una difamación. Difamación, dejémoslo ahí, no sabemos en qué ámbito caiga esta difamación de lo que hemos platicado. De la que ella se hizo parte. Sí, ¿no? Por cierto, tiene que ver con el tema y es una cosa muy curiosa. Yo con alguna frecuencia tomo taxis. Yo pensé que vino, porque es lo que decía desde bueno, vino con bastante más frecuencia que taxis. Y es mucho más sabroso un vino que un taxi. Sí. Pero los taxistas en general saben todo. Sí. Y entonces, ¿usted ya sabe que Marcelo Ebrard tal cosa? Sí. ¿Usted ya sabe que Felipe Calderón tal cosa? ¿Usted ya sabe que Carlos Salinas? No. Y entonces yo le pregunto al taxista, ¿y usted cómo lo sabe? Me dice, ay, pero si todo el mundo lo sabe. Esa es la explicación, ese es el sustento. Claro. Y hay periodistas que incluso se mimetizan con esa forma de hacer taxista, ¿no? Porque todo lo saben. Sí. Y creo que un elemento dentro del propio tema que estamos nosotros abarcando es reconocer que hay medios que podemos no ser plurales. Yo dirijo una revista y esta revista no es plural. Esta revista forma parte de la pluralidad informativa y de opinión que hay en todo el país. Pero hay 2, 3, 4 artículos del tema que subjetivamente uno valore por sus definiciones editoriales que puede no publicar. Exacto, al definir cierta línea editorial en un tema en particular. A mí me mandan un artículo, a Luis le consta y de inmediato, o si lo publico, acoto con una postura de la redacción para que le quede perfectamente claro al lector, o incluso no lo publico, ¿no? Ahora, dentro de la propia dinámica de los medios hay formas plurales y plurales, por decirlo de alguna manera, o meter el término democrático, de tomar decisión en relación a una línea editorial sobre un tema en particular. Me mandan el texto entonces, tú dirás, no es plural, pero sí es plural, porque entonces tú lo vas a también a sí, comentar. pero por ejemplo me mandan el texto del gobierno del Estado de Tabasco para que yo difunda la iniciativa que en relación con la propalación de rumores se está gestando en aquel estado. Yo puedo considerar que eso se trata de un uso, porque los medios de comunicación siempre tenemos que estar alertas,
de propalar propaganda en torno de tal o cual, iniciativa. A mí me parece que la obligación de un determinado cuerpo normativo, deliberativo o representativo, como es el caso, es difundir el material con el que se está discutiendo. Y a partir de eso, alentar las discusiones. Si yo resuelvo no difundir ese documento porque considero que es obligación del Congreso del Estado, no formo parte, ni entiendo que no soy plural. Puedo entender que no soy plural, pero sí puedo publicar un texto que, reseñándolo, lo critique. Y luego hay casos límite. Cuando yo era presidente de la comisión, un columnista del Financiero dijo: la vida pública mexicana se está llenando de judíos. Zabludovsky, Goldenberg, y señalaba varios apellidos. Entonces yo mandé una carta diciendo: eso es racismo, eso es inaceptable. Y no me la querían publicar. Yo era presidente de la comisión. No era una calumnia, no era una difamación, era un hecho cierto, pero era un hecho cierto, dicho, escrito, con un ánimo, obviamente, sí, claro, de discriminación racista. Discriminación racista. Entonces, fue difícil lograr que me la publicaran. Tuve que amenazar al director con que lo publicaría en otros periódicos que con gusto me publicarían esa carta, para que la publicara varios días después. Ahí tenemos un caso límite, donde sin haber calumnia, sin haber distorsión informativa, hay una actitud discriminatoria. Discriminatoria. Sí, sí. Pero no creo, esos casos que no los imagino normados. No imagino a los padres de Polet, digamos, ejerciendo el derecho de réplica con Carlos Marín por la publicación de la imagen que todos conocemos. Sí, sí. Ahí en ese sentido eres más liberal, decir, el mercado regula en ese sentido. No, yo creo que son más, es una cuestión más de dinamismo social, de la propia credibilidad que van mereciendo los medios de comunicación. Bueno, es el mercado, ¿no? Sí, tienes razón. Sí, de algún modo sentido, la credibilidad, sí, pero me causó escozor mercado, pero creo que tienes razón. También tiene mucho que ver con la credibilidad que un medio de comunicación busca para con sus audiencias. Vamos a escuchar, si les parece, a los universitarios. A ellos preguntamos qué opinan del ejercicio y regulación del derecho de réplica en nuestro país. Escuchamos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Deberíamos de considerarlo en que se deben dar espacios iguales y tiempos iguales que a las personas que hacen las acusaciones directamente. Por ejemplo, en un noticiero estelarizado a las 10 de la noche, se le debe de dar el mismo tiempo a las personas que son afectadas por ese tipo de declaraciones. Entonces pienso que es adecuado esta iniciativa del derecho de réplica, pero pienso que también que debe ser bien fomentada para que pueda tener buenos efectos adecuados. No está lo suficientemente regulado, que debería funcionar realmente como una réplica. Creo que está muy poco trabajado y no muy difuso. No todo el mundo sabe que tiene derecho de réplica. Y además de que no todo el mundo sabe, en la práctica creo que es casi inexistente. Pues yo creo que está mal empleado actualmente. Y que sí se tendría que poner un poquito más énfasis en la exacta aplicación de lo que dice el precepto legal para que no haya errores en cuanto a la aplicación del mismo y se dé realmente para lo que está enfocado, porque sí se presta para muchas violaciones por parte de las autoridades. Me parece que está bien regulado y me parece que se ejerce mal. Por los problemas que tiene el país en general, por los problemas de corrupción, por los problemas políticos más que jurídicos y de derecho. Creo que es un tema fundamental del derecho. Creo que sí, que le falta la regulación, falta ir más allá, ya está en la Constitución, pero falta una ley que lo reglamente bien. Creo que esa ley o el proyecto de ley todavía es pues precario, ¿no? Y creo que sí es un tema fundamental para el país y para el derecho en general, para la democracia. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Bueno, ¿y cómo se ejerce en nuestro país? ¿Cómo se aplica? De entrada, vemos también los universitarios dicen, pues sí, existe de pronto un exceso que se tiene que regular, pero por otro lado, siempre apostar a la pluralidad, no en la unidad, sino en la diversidad de voces,
es una opción importante para nuestro país, independientemente, por supuesto, de los ámbitos y el curso que deba tener casos muy concretos como los que hemos analizado aquí, en donde se calumnia o en donde hay una difamación falsa, ¿no? Y se debe de regular al respecto. Por ejemplo, definiendo ya un poco este ámbito que para empezar es increíble, pero no existen estas definiciones en los propios tomadores de decisiones ni en los propios legisladores o en este caso también en el Instituto Federal Electoral, que dice, bueno, vamos a regularlo y con base en qué. ¿No? Hay un ámbito todavía pantanoso que por eso me gusta definir en este espacio estos términos que parecería algo que damos por hecho, Marco, y con los ejemplos que ponías hace un momento. Hablabas del caso Carmen Aristegui, por ejemplo. Sí, no, yo no creo en los héroes, ni siquiera en Batman. La verdad es que creo que en el mercado informativo se han generado iconos que consideran y que tienen su mercado y que expreso, por supuesto, mi respeto al respecto, pero que no coincido con esa forma que se tiene de asociar periodismo, por ejemplo, con esto que acabamos de comentar. Una manta, convertirla en una noticia y reclamarle a la persona que ha sido calumniada una aclaración al respecto y considerar que eso es periodismo. Pero bueno, por un lado. Por otro, bueno, ni en los héroes del periodismo, ni en los héroes del IFE, ni en los héroes de ningún lado. No creo. No. Ni en el Chicharito, pero sí, en el Chicharito sí. Y en Memo Ochoa, que no se te olvide, por favor. Porque además aquí es futbolero y americanista, Marco. Pero también hay una enorme confusión, no solo en torno del derecho de réplica, no solo la confusión dentro del Instituto Federal Electoral, seamos o intentemos ser más amplios en la complejidad del tema. Lo que pasa en Veracruz cuando se intenta o se mete a la cárcel a unos tuiteros que les llaman por haber difundido, es una manera de no entender las propias redes sociales. No recuerdo, pero creo que hace poquito más de 20 años Erika Bessler, una bomba nuclear, Jacobo, nuclear, ¿te ¿no? acuerdas cuando hizo explotar una bomba nuclear? Así es, ¿no? Cuando no hubo tal. Sí. Cuando un Jacobo muy distinto al que ahora vemos estaba conduciendo el programa de Televisa. Pero bueno, entonces sale esta señora y dice, nuclear, Jacobo, nuclear. Y no pasó nada. Es decir, con la lógica de las autoridades del estado de Veracruz, ahorita la Eriquita seguiría en la prisión. Bueno, entonces, y Orson Welles se hubiera por muerto... Aquí sí hay y el un problema tema, sería la radio, no las redes sociales. Sí, ¿no? Y aquí me pongo del lado de la pluralidad en redes sociales o de los contenidos, nos guste o no, de los medios de comunicación. Dices, ¿hasta dónde? Sí definir estos límites que no vayan no únicamente a perjudicar en el ámbito de la libertad de expresión, sino ya estamos viendo acciones de índole penal. Es decir... Creo que es una exageración. Hay un tema que se tiene que discutir porque afecta finalmente vidas y lo estamos viendo en el caso de Veracruz. ¿Hasta dónde y cómo entonces se va ahora a discutir este tema que de lo virtual, tú ya decías al inicio del programa, Marco, se traslada al ámbito de lo real, o sea, no estamos en dos dimensiones distintas. Si un medio de comunicación difunde que hay un huracán en donde no hay, estoy seguro que la Dirección de Comunicación Social del Estado que sea aclara de inmediato que eso no ocurre. Y el medio podrá decir, no ocurrió, una disculpa. Creo que eso tiene más que ver con las políticas de comunicación social de las entidades, que no están acostumbradas, dicho sea de paso, a los propios medios de comunicación digitales, o quiero decir de la web, para poder informar y contrarrestar, completar, ¿no? Hay una asimetría muy marcada entre los medios, entre las instituciones que están empleando las redes sociales y las instituciones que no lo están haciendo. Caso paradigmático, me parece ejemplar, es el IFAI. Dicho sea de paso, el IFE no tiene ni la menor idea de qué hacer con Twitter ni con Facebook, valdría mucho la pena y una asesoría, no tiene ni la menor idea. Bueno, entonces igual, los gobiernos de los estados, se está diciendo que hay aquí un robot, pues de inmediato eso no es así. Yo no veo bajo ninguna circunstancia ningún mecanismo de índole legal para haber hecho lo que se está haciendo en el estado de Veracruz, que espero salgan los tuiteros, ¿no? Que a mí no me tuitees, que no somos iguales. No me tuitees. Y como los gobiernos a veces
ocultan información, callan hechos, tergiversan información, entonces estas redes sociales tienen ahí un espacio muy propicio. Antes de las redes sociales, mucho antes, ya el rumor tenía un efecto que a veces resultaba bastante perverso. Devastador. En el sexenio de Echeverría hubo una campaña de vacunación, no me acuerdo contra qué. Ah, ¿te acuerdas? Y corrió el rumor de que estaban vacunando a las niñas para esterilizarlas. Y yo tengo una prima que todo eso lo creía inmediatamente. Y entonces dijo, yo pasé por la escuela bélgica, que era donde estudiábamos que es donde estudiamos y que está por donde vivíamos, y vi que una enfermera detenía a una niña de los brazos, la niña gritaba, y un hombre alto y rubio, por lo tanto norteamericano, le ponía una inyección, le estaba esterilizando. Sí, claro. Los extranjeros, además en el exterminio total. ¿O se acuerdan despuesito de Carlos Salinas de Gortari, que se puso muy de moda el chupacabras? Bueno, Jacobo Zabludovsky dijo, cuando todavía no teníamos ni idea, y él menos a juzgar por el ejemplo que voy a dar de lo que era Internet, dijo que él tenía la primicia de la imagen del chupacabras como ningún medio de comunicación, y mandó a comerciales para hacerlo más, ¿no? Emocionante. Así es, sí, conoce muy bien los tiempos, Jacobo, en todos los sentidos. Entonces, cuando regresa al noticiero, dice, tengo aquí la imagen del chupacabras y mi fuente es Internet, y se veía así un muñeco como yo, pero digamos dibujado en un papel, y eso era el chupacabras que estaba asolando a las distintas regiones de San Luis Potosí, del Bajío, de Zacatecas, etcétera, etcétera, y sin lugar a dudas creo que porque además eran los tiempos en que si lo decía Jacobo, ¿no? Era, no sé, como si lo dijera Figueroa en el IFE, ¿no? Era cierto. Entonces, bueno, ahí se ve y sale, y entonces me imagino toda la gente que estaba ahí en San Luis Potosí, en Zacatecas, diciendo, lo dijo Jacobo, es decir, aquí hay una cosa bastante fea que después se asoció con Carlos Salinas de Gortari, no sé si recuerden, pero era una cosa bastante fea que nos podría alguna vez chupar la sangre, ¿no? Era como muy complicado. Entonces, bueno, con esa misma lógica, el conductor estaría en la cárcel, ¿no? Pero, y en esa lógica, para ir cerrando, Marco, Luis, es decir, tampoco podemos endosarle todo a los medios en este sentido de, yo quiero el derecho de réplica porque, pues, me dijiste que... Ciro Gómez Leiva ayer dijo que no renunciaría el presidente municipal, la figura no es renunciar, es pedir licencia. Entonces, voy a pedir un derecho de réplica para que yo... Exacto. Entonces, al rato vamos a estar... ¿Cómo llenamos estas 20 cuartillas en los diarios o cómo llenamos los medios? Vamos a estar llenos de derechos de réplica y de spots, ya entre una reglamentación y la otra... que queda en los contenidos de medios, ¿no? Sí, claro. Vamos, hay un tema importante a definir. ¿Qué va a suceder? Para cerrar, Marco, Luis, creo que la propia dinámica social se va a imponer. Es más, mi conclusión sería con la que Luis abrió, dicho con mis propias palabras. La propia dinámica social va a hacer que cualquier aspecto de estructura normativa irrumpa. Bueno, en este caso, en el de esta semana, por ejemplo, campañas electorales intensas. El legislador Zamora, precisamente sucedió eso, el mercado tuitero, por llamarlo de una manera, es decir, Ahora hay que entender, él también es una persona agraviada. Recordemos que cuando fue candidato al gobierno le hicieron una serie de imputaciones, pero... Bueno, y tuvo una reacción en este sentido... Se dijo un hombre sensible, si lo hubiera sido no hubiera sacado la iniciativa, pero la retiró. Creo que la propia dinámica social hará que tengamos campañas intensas, discusiones, señalamientos, peligros para México, etcétera, etcétera. El otro es insostenible, ¿no? Así es, eso es lo que creo. Por decirlo con unos versos del gran Carlos Pellicer, hay azules tan azules que se caen de morados. Con estos versos nos vamos, ¿les parece? Claro, Luis sí. de la Barrera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Marco Levario, qué gusto. Gracias por habernos acompañado y seguiremos aquí platicando, discutiendo y escuchando las voces de la democracia. Hasta la próxima.